Aló, aló, ¿cómo están, queridos amigos? Un gusto estar con todos ustedes. Hoy empezamos una transmisión tremenda. Crisis de alimentos sin precedentes se viene para el mundo. Realmente terrible lo que se está preparando. Empieza de vuelta esta prohibición de salida de granos de Ucrania por el Mar Negro. Realmente tremendo, terrible lo que se viene. Me gustaría que estén hasta el final. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, no solamente con lo que está pasando en Ucrania, el tema de la problemática que se va a venir en África, sino también en Latinoamérica, porque vamos a tocar muchísimos temas aquí. Realmente ahora mismo los precios internacionales de granos ya están empezando a subir, se disparan eso a nivel mundial, bueno, amenazando realmente con una crisis alimentaria a nivel global. Vamos a tocar todos los temas, porque esta cuestión de tan solamente de granos no se encierra solamente en eso, sino que también se viene una crisis de fertilizantes que va a llevar realmente a una mínima de producción de alimentos. No solamente estamos hablando de Rusia y Ucrania, que son los graneros del mundo, sino también Latinoamérica, porque los campos necesitan de este componente para poder producir mucho más alimento. Así que vamos a estar hablando al respecto. También vamos a tocar este acuerdo en donde estuvo sentado el presidente Erdogan de Turquía, también la ONU, Rusia y Ucrania. Partió el último barco que llevaba grano a África. Eso realmente está creando una preocupación internacional. Así que vamos a tocar todo esto. Los principales acuerdos que había exigido Rusia cuando se había sentado juntamente con la ONU, con el presidente, con el director de la ONU, también estuvo presente el presidente Erdogan, Zelensky también con su representante, era buscar que el gobierno ruso pueda acceder a través de su banco de agricultura, ¿verdad?, a este sistema del SWIFT internacional, facilitar también la exportación de fertilizantes, ¿verdad?, porque Rusia alegaba de que había impedimentos por parte de los aliados a la exportación de fertilizantes. También este acuerdo había sido firmado por 2 meses. Este acuerdo que ahora mismo ha sido rota, Rusia se levanta de las negociaciones. Ahora mismo estamos viendo una crisis terrible que se viene a nivel mundial y vamos a tocar este tema. Y bueno, Rusia se levanta de este acuerdo, así que vamos a tocar este tema profundamente. El flujo de barcos se reduce al mínimo, ¿verdad?, por el riesgo. Justamente están alegando las banderas internacionales, principalmente las turcas que estaban operando en el Mar Negro, se reducen al mínimo. Los precios internacionales de los alimentos está subiendo ya en un 3% a nivel mundial, ¿verdad? Entonces vemos que una próxima subida, también esto va a llegar en los supermercados, ¿verdad?, tras la suba del mercado internacional. De hecho, que esto va a tocar mucho más y profundamente en la inflación, va a tocar en el consumidor final, ¿verdad?, que es en la población mundial, ¿verdad? Este corte que hubo en los puertos de Odessa y el sur de Ucrania. Luego estos barcos van pasando a las inspecciones, ¿verdad?, que se realizan en Estambul. Eso ahora mismo ya está provocando unos riesgos inminentes en varias regiones del mundo, ¿verdad?, con el tema del hambre. También está provocando ya de momento que los agricultores, ¿verdad?, no puedan ya transportar estos suministros en los barcos, y ya el grano que está siendo cosechado está aumentando en los silos. Y bueno, esto
va a llevar a una acumulación de problemas. Realmente grave lo que se avisora a nivel mundial con el tema del fertilizante, el tema de la potasa. ¿Qué es la potasa? Bueno, es un componente, ¿verdad? Es un sal rico en potasio. Sabemos que Canadá es uno de los principales productores, ¿verdad? Justamente con un poco margen también de los Estados Unidos. Pero eso está cambiando, ya que Rusia es otro mayor productor de este componente que necesita el campo mundial para producir granos. Y no solamente Rusia, sino que Rusia conjuntamente con China es uno de los mayores productores de este componente, y si le agregamos un país más que es Bielorrusia, realmente la balanza queda equilibrada en favor del BRIC. Vemos que un bloque internacional, en este caso el BRIC, es quien tiene la mayor producción de potasa en el mundo, de estos fertilizantes. El problema de los fertilizantes se va a agudizar a nivel mundial, eso sabemos con el tema de las sanciones, y es que Rusia no se sienta a conversar, a firmar de vuelta estos tratados internacionales para la circulación de granos. Las sanciones al fertilizante ruso va a llevar a una escasez de tránsito de este material preciado, principalmente para cultivos en Latinoamérica, entre Paraguay, Brasil, Argentina, que necesitan de estos fertilizantes para producir trigo, maíz y otro tipo de oleaginosas que realmente hoy el mundo necesita. Y también recuerden que esto había ocurrido anteriormente con el tema de cuando empezó en un comienzo las sanciones contra Rusia referente a los fertilizantes. Brasil, que es el mayor consumidor de este tipo de componentes, fue a Canadá y prácticamente desbancó a Canadá con todos sus pedidos, y eso creó una crisis existencial en este componente que realmente el campo necesita para poder producir alimentos. También en un momento dado, no sé si recuerdan, cuando empezó el tema de las sanciones y la guerra de Ucrania, Holanda tuvo problemas con la producción de alimentos, ¿verdad? Sabemos que también Holanda es un gran productor y tuvo un gran problema y para proveer de alimentos a África. Así que la ONU también tuvo que levantar un poco de sanciones también a este componente para que pueda llegar a los campos de Holanda y de así producir alimentos. Entonces así nosotros pudimos ver que Canadá dio un acuerdo preferente a Brasil, y eso realmente dejó prácticamente sin nutrientes a prácticamente todos los campos del mundo. Entonces nosotros hoy en día estamos ante una crisis alimentaria nunca antes vista. Realmente la situación se complica. Un claro ejemplo es el fosfato y el nitrógeno que se utiliza justamente en estos fertilizantes, ¿verdad? Y también la potasa, justamente lo que yo le estaba comentando, ¿verdad? Y otro gran productor de este elemento es India, y India hoy en día también está alineada y es uno de los aliados más importante también de Rusia. Así que la cuestión alimentaria se está complicando en el mundo, ¿verdad? Principalmente para la ONU, que tiene una afinidad muy importante con el tema de la OTAN, de las naciones, en este caso, que están vinculadas en la guerra en contra de Ucrania, en la guerra en contra, mejor dicho, de Rusia. Entonces estamos nosotros ahora mismo en una situación en donde Canadá y los Estados Unidos no van a poder suplir ni siquiera su mercado interno. Esta situación
no va a parar. Vemos que la situación se va a ir complicando mucho más, se va a ir profundizando en el mundo, en donde muchos piensan que las cosas van a mejorar, pero no es así. Nosotros tenemos datos claros, ¿verdad? Y también tenemos la verdad absoluta, la profecía absoluta, que es la palabra de Dios, en donde nosotros ahora mismo estamos en principio de dolores. Estamos en lo que es guerras o rumores de guerras, y en donde la palabra del Señor, hablando en Mateo capítulo 24, versículo 7, nos habla claramente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, cosa que hoy en día está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Tenemos varias noticias referentes a eso, ¿verdad? Acabamos de salir de una, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso es claro, ¿verdad? Uno de los principios, ¿verdad? Que necesitamos, uno de los presupuestos que se necesita justamente para la venida del Señor Jesucristo es el hambre. Y hoy en día estamos a esa puerta, ya que está en riesgo total no solamente el Cuerno de África, sino que también Medio Oriente y Centroamérica, ¿verdad? Que necesita de esa estabilidad alimentaria que lastimosamente no se ve que sea satisfecha. Y es claro también que en el versículo 8 dice: y todas estas cosas son solo principios de dolores. O sea que el mundo aún no ha vivido lo peor. Ni siquiera si hay una crisis profunda de alimentos, el mundo todavía no va a sentir lo peor de lo peor. Y eso también lo vemos en Apocalipsis, que el hambre se va a profundizar terriblemente en el mundo. Esto está fuera de control. Y el que piensa que las cosas van a mejorar no va a ser así, ya que nosotros venimos de lo que fue una pandemia durísima, ¿verdad? Y las cosas no volvieron a la normalidad, y pienso yo que eso fue una cúspide que va a descenso. Hoy en día la situación cada vez se complica más, la inflación está subiendo, las personas se están quedando sin empleo, hay poco circulante, el alimento mismo hoy en día, el transporte, la recreación, todo es caro. Y esto se va a profundizar mucho más, muchísimo más. Así que estaremos atentos. Maranata, Cristo viene.